y yo adoramos a un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y es todo un misterio, ¿no? Tres en uno, que son tres personas. Pero es interesante, por si te pones a reflexionar, aún podemos ver esto en la creación misma. Ejemplo, tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Será una coincidencia o tendrá que ver con el diseño de Dios, Él siendo que es el Dios tres en uno, uno en tres, ¿no? Y tú y yo somos espíritu, alma y cuerpo. Por ejemplo, todo lo que es la creación, aún los científicos y físicos lo saben, lo entendemos en materia, espacio y tiempo. Es wow, ¿será una coincidencia? Materia, espacio y tiempo. O sea, hay un qué que siempre está en un dónde, pero también tiene que estar en un cuándo, ¿no? Y por ejemplo, aún estas tres cosas las podemos entender: el tiempo en tiempo pasado, presente y futuro, ¿no? O el espacio, pues es espacio tridimensional, ¿no? Y está lo alto y lo ancho y lo profundo y entonces, qué interesante, ¿verdad? ¿Será pura coincidencia o tendrá algo que ver con el Dios trino? Déjame darte otro ejemplo y para eso voy a ir al piano. Pero si tú conoces algo de música, ¿sí? Tenemos diferentes notas: do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ay, que me bien me salió, ¿no? Pero si tú agarras y tocas el do, ¿sí? ¿Lo identificas? Y luego tocas un mi, ¿sí? Pero luego tocas un sol. ¿Verdad que son tres diferentes? Pero cuando las tocas juntas, es un acorde. Entonces, te voy a pedir que identifiques el do en este acorde. A ver, identifica el sol en este acorde. Y tú dices, no se puede. ¿Sí? O sea, como que está, o sea, y el acorde, entiende esto: el hombre no inventó los acordes, las notas las descubrió. O sea, la música la inventó Dios, lo puso en la creación, y el hombre lo ha inventado, lo ha descubierto y lo ha clasificado, y por eso le puso a ese tono do y al otro mi y al otro sol. Pero de repente los tocó juntos y dice, wow, hay armonía. Cuando tú tocas esos tres, hay una armonía. Y no es así en la Trinidad. Hay una armonía y están, o sea, tres en uno. Y en ocasiones tú y yo hablamos de uno, pero tenemos que comprender que ellos están en perfecta armonía, ¿sí? Y a veces tú dices, y bueno, y a veces queremos nosotros dividir y clasificar y quién es el que hizo esto y quién es el, pero están los tres, ¿no? ¿Quién es el que habita en nuestro corazón, no? Y a veces te puedes confundir, porque pues no es Cristo, pero también dice que somos llenos del Espíritu Santo, pero también dice Jesucristo que el Padre también va a venir a habitar en nosotros. Pues es el Dios trino, ¿sí? Que está en nosotros cuando tú y yo creemos. Y estamos estudiando del Espíritu Santo, maravilloso Espíritu Santo. Fíjate cómo Pablo saluda a la iglesia en Corintios. En este caso es una despedida, pero les dice que la gracia del Señor Jesucristo, en esta segunda de Corintios 13, 14, ahí está, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Que la armonía de la Trinidad, esa es la oración de Pablo para la iglesia, esté con ustedes. Y entonces estamos estudiando del Espíritu Santo porque necesitamos conocer quién es y qué rol juega en nuestra relación con Dios. Y hemos hablado acerca de cómo Jesucristo tuvo una vida dependiente del Espíritu Santo como un ejemplo para nosotros. Estuvimos hablando el domingo anterior cómo tú y yo somos nuevas criaturas, somos cristianos nacidos de nuevo. Y hoy quiero hablar un poquito más del rol del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y nuevamente, o sea, es una armonía, porque a lo mejor tú dices, pues no hizo eso Jesucristo, o sea, es una armonía, los tres están involucrados. Entonces vamos a arrancar. Antes de la salvación, tú y yo somos salvos cuando creemos en Jesucristo. Antes de la salvación, el Espíritu Santo nos atrae y nos convence. O sea, ya está trabajando el Espíritu Santo antes que tú y yo hayamos dicho, sí, Jesucristo, yo creo en ti. Dice Juan 16, 7, pero les digo la verdad, les conviene, bueno, ese sáltalo ahí. Juan 16, 7, en cuanto al pecado,
Regrésate un poquito. Voy a leer todo el versículo, ahí lo tiene. Pero les digo la verdad, está hablando Jesucristo, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Está hablando del Espíritu Santo, ¿sí? Él es el otro Consolador, ¿sí? Y dice, les conviene. ¿Tú crees en Jesucristo? ¿Le crees a Jesucristo? ¿Amas a Jesucristo? Bueno, Jesucristo dice, te conviene. Entonces hay que estar convencidos con esto. Dice, en cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, y aquí está lo que hace antes de la salvación, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Entonces fíjate qué interesante, el Espíritu Santo antes de nuestra salvación ya está trabajando en la vida del que todavía no es creyente, porque hay una convicción. Y a lo mejor algunos de ustedes están así aquí en este momento, todavía Jesucristo es nuestro Señor, pero el Espíritu Santo ya está trabajando porque te trae una convicción. Y luego en la salvación, ¿qué hace el Espíritu Santo? Comienza dándonos vida espiritual. Hablamos de eso el domingo pasado, ¿sí? No viniste el domingo pasado, no hay condenación para los que están en Cristo. Te puedes ir a nuestro canal de YouTube y ver la plática. Y entonces si ya la ves, no hay condenación. Si no la ves, pues bueno, ahí tú decides, ¿sale? Entonces nos da vida espiritual el Espíritu Santo, nuevo nacimiento. Tú y yo, ¿te acuerdas? Somos cristianos nacidos de nuevo. Y hablamos, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿y qué tipo de cristiano eres tú? Y entonces tú le contestas, yo soy un cristiano nacido de nuevo, y lo apantallas, ¿sale? Entonces Juan 3, 5 y 6, ¿se acuerdan esa conversación que Jesucristo tuvo con Nicodemo? Y le dice, te aseguro que en quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús, lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. Cuando creemos en Jesucristo, entonces hay un nuevo nacimiento espiritual por la intervención del Espíritu Santo que encuentra nuestra fe. También en la salvación, en ese momento, o sea, en ese momento tú y yo somos regenerados, somos hechos nuevas criaturas. Y yo creo que ya hubiera sido suficiente, pero Dios, que es espléndido, dice, no es suficiente. Eres una nueva criatura. Todas las cosas viejas ya han pasado, has sido perdonado de tus pecados, pero yo te quiero como mi hijo. Y entonces el Espíritu Santo nos adopta en la familia del Padre. Romanos 8, 15. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Por el Espíritu Santo es que tú y yo podemos orar el Padre Nuestro. Padre Nuestro. O sea, ¿por qué oro Padre Nuestro? Porque soy un hijo del Padre. Y es por el poder del Espíritu Santo que nos adopta en la familia del Padre. ¿Verdad que tenemos un buen Dios? Porque nos pudo haber dejado como criaturitas, ¿no? Así nada más, así de la creación. No, Él dijo, yo los quiero como hijos. Y nos adopta el Espíritu Santo, ¿sí? Y el Espíritu Santo dentro de nosotros hace brotar. Y me encanta cuando yo escucho a un cristiano orar, papito mío, te pido, papito mío, si tú quieres. O sea, Abba Padre es un término así muy cercano, ¿sí? Papito mío. Mis hijos de chiquito me decían papiduris, ¿no? O sea, era algo tan de ellos, ¿no? O sea, así es el Abba Padre, ¿no? Entonces, entonces nos hace nuevas criaturas, nos adopta en la familia del Padre. Y tercero, rompe el poder del pecado en nosotros. ¿Entiende? El pecado no ha desaparecido. Y tú y yo, si no nos cuidamos, podemos pecar, pero ya no le servimos al pecado por la intervención del Espíritu Santo. Romanos 8:2 dice, y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado que lleva a la muerte. Entonces entiende, tú y yo podemos caminar sin pecar. ¿Por qué? Porque el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Si nos descuidamos, ¿sí? ¿Te acuerdas el perro gris y el perro blanco? O sea, si nos descuidamos, claro que podemos pecar. Pero tú y yo tenemos toda la posibilidad para caminar en santidad, porque el Espíritu Santo nos ha liberado del poder del pecado. Entonces está padrísima la intervención del Espíritu Santo antes de la salvación. En la salvación, en un instante sucedió todo esto.
Y déjame ahora ir después de la salvación, porque ese es el resto de nuestra vida, ¿sí? Yo hace ya como 30 y tantos años recibí a Cristo. Y en ese momento todo esto sucedió. Pero ahí comencé una vida cristiana. Y cada uno de esos días, de esos 30 y tantos años, ahí ha estado el Espíritu Santo en mi vida. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo después de nuestra salvación en nuestra vida? ¿Sí? Y tengo 15 cosas puntuales, 15 o 16, ya no me acuerdo ahorita, te las voy a dar. Y te digo esto porque a lo mejor no alcanzo a cubrir todas las 16 en el tiempo que tengo, pero todas las tengo escritas en un bosquejo. ¿Sabías que cada domingo publicamos un bosquejo de lo que enseñamos de la prédica? A lo mejor no sabías, ¿no? Pero ahí en la página de internet puedes encontrar el bosquejo, porque algunos andan tomando apuntes, y qué bueno que tomes apuntes, pero ahí tienes todos los pasajes y versículos. Entonces, si no alcanzo a dar los 16, ve al bosquejo y ahí los tienes. Es mucho esfuerzo hacer ese bosquejo. Aprovéchalo al máximo, compártelo e imprímelo, guárdalo como tú quieras. Entonces, después de la salvación, ¿te acuerdas que Jesucristo dice: les conviene que yo me vaya? Jesucristo está a la derecha del Padre, pero envió al Espíritu Santo, porque Jesucristo dijo: y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? ¿Cómo es que Jesucristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo si está a la derecha del Padre? A través del Espíritu Santo que Él envió para acompañarnos en nuestro día a día. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Varias cosas. Primero, nos da seguridad de nuestra relación con Dios. Porque a lo mejor te ha sucedido esto. En ocasiones dices: el mejor día de mi vida fue cuando creí en Jesucristo. Pero al siguiente día como que no fue el mejor día, porque dije, me levanté pensando: ¿y si la riego? No, ya soy hijo de Dios, pero si me equivoco y de repente viene así como una incertidumbre. El Espíritu, dice Romanos 8:16, por su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo día a día nos está dando la seguridad de nuestra relación con Dios, porque la mentira es hacernos creer que no somos dignos, que no tenemos el valor, ¿sí? Que Dios no está cerca, que Dios ya se hartó de nosotros. Pero el Espíritu que está unido a nuestro espíritu nos confirma todos los días de nuestra existencia que somos hijos de Dios. ¿Verdad que necesitamos al Espíritu Santo? Cuando tienes una duda, dices: Espíritu Santo, convénceme, ¿sí? Revélame cómo soy acepto en el amado. Otra cosa que hace es que nos ayuda a experimentar el amor de Dios. Dios no solamente quiere que conozcas que Él es amor. No, eso no le basta a Dios para nada. Él quiere que tú y yo lo experimentemos totalmente, ¿sí? Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, o sea, así como que nos pusieron ahí, nos echaron el cemento del amor y estamos arraigados y cimentados, seas plenamente capaces de comprender con todos los saltos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad, ¿no? Otra vez ahí el Dios trino, ¿no? Y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. El amor de Cristo excede todo conocimiento. Y tenemos el Espíritu Santo que nos está mostrando este amor y nos está nos lleva de la mano y nos dice: vive, experimenta todo este amor en tu propia vida. Romanos 5:5 dice: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿No está hermoso este pasaje? ¿Sí? ¿Qué ha derramado sobre nosotros? Su amor. ¿Cómo? Por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Sí? Es el espíritu de amor. Y tú y yo tenemos el amor de Dios, y el Espíritu Santo nos está diciendo: entiende, conoce, vívelo. El amor de Dios. Está padre todo esto que hace el Espíritu Santo. Otra, ¿sí? Nos da esperanza, gozo, paz y consuelo. Lo acaba de leer Caro, este pasaje de Romanos 15:13. Dice: le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Hay pasajes en los evangelios en donde se narra y dice: y Jesucristo,
lleno de alegría por el Espíritu Santo. Y los discípulos llenos de alegría por el Espíritu Santo. Entonces ahora ponle tu nombre, ¿no? Y Juanita, llena de alegría por el Espíritu Santo. Alegría, paz, esperanza, consuelo. Vienen por el Espíritu Santo. ¿Verdad que hay veces como que decimos, Señor, como que podría usar más alegría? Acuérdate del Espíritu Santo. Señor, como que me ayudaría un poquito de tu paz. Acuérdate del Espíritu Santo y pídeselo al Espíritu Santo, porque para eso ha sido enviado por Jesucristo a nuestra vida. Otro, nos guía a compartir los sufrimientos de Cristo. El amor dice, ay pastor, ibas tan bien, ¿no? Esta como que no me gusta mucho, porque cuando hablamos de sufrimientos no lo entendemos. Pero Dios tiene un propósito aún en los sufrimientos. No es que Él los envíe, pero Dios los puede usar. Y el Espíritu Santo nos guía a poder compartir cuando tú y yo vivimos estos tiempos difíciles en nuestra vida. ¿Has vivido tiempos difíciles? Sí. Pocas manos, los otros yo no sé en qué planeta viven, ¿sí? Les presto uno de los míos. O sea, no te puedes llamar ser humano y un buen cristiano si no has pasado sufrimiento. Algunos piensan, y de ahí viene eso de pare de sufrir. No es cierto, es mentira. O sea, sufre con causa, sufre con propósito. O sea, hay retos. ¿Te acuerdas de ese conflicto que tenemos? Hay un reto que tenemos, dice 1 Pedro 4:13. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insulta porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Ahí está el Espíritu Santo. Todos los apóstoles en sus cartas, todos mencionan, alégrate en el sufrimiento, ¿sí? Hay un fruto en el sufrimiento por la obra del Espíritu Santo. No se los deseo y no lo buscamos, pero a veces llegan esas situaciones, ¿sí? Llénate del Espíritu Santo y camina a través de esa prueba. Otra cosa que hace el Espíritu Santo, nos da poder para testificar y ministrar. Los discípulos, tú lo puedes leer en el libro de los Hechos, una y otra vez se lee esto. Dice ahí después en Hechos 4:31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Esta fue una segunda llenura después de Pentecostés, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. El Espíritu Santo. A veces dice, ¿y cómo le voy a compartir? Y me da miedo compartir. Y llénate del Espíritu Santo, ¿sí? Y te va a dar poder para testificar. Hoy teníamos la clase de Cristiano Contagioso, un curso que está dando José Luis Torres, y nos enseñaba esta combinación de tener el poder, de tener la comunicación, pero tener también la cercanía con otros para tener máximo impacto en nuestro testificar, ¿sí? Y con el poder es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Otra cosa. ¿Vamos bien? Me están mareando. O sea, ¿sabes lo que quiero hacer? Apantallarte para que digas maravilloso Espíritu Santo. Cada una de estas podríamos hacer una prédica, una serie que dure todo el año, pero es para que digas, wow, maravilloso Espíritu Santo. Fíjate otra cosa, nos ayuda a orar, ¿sí? ¿Te consideras un hombre o mujer de oración? Ojalá sea así. Enfrenta todas tus situaciones, esos conflictos que dijimos, con oración. Y fíjate, el Espíritu Santo nos ayuda a orar. Algunos dicen, es que no sé orar. Y otros dicen, es que no sé cómo orar. Y en las dos situaciones el Espíritu Santo nos ayuda. Romanos 8:26. Además, el Espíritu Santo, ¿qué dice? Nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Está hablando del don de lenguas, es el lenguaje espiritual. Y el Espíritu Santo nos revela, Él es Dios, ¿te acuerdas? Él está en la armonía, ¿sí? Él está en esa armonía de do, mi, sol. Y entonces el Espíritu Santo le preguntamos y Él nos dirige en nuestras oraciones. Es como cuando un niño le quiere pedir a su papá algo, ¿sí? Pero antes de pedírselo, va con la mamá
y le dice: mamá, coachéame, ¿cómo le pido a mi papá esto? ¿No? Y entonces la mamá le dice: mira, primero le vamos a preparar chicharrón en salsa verde, luego vamos a dejar que coma y esté saciado, después vas a llegar y le vas a decir: padre honorable, ¿no? Y lo guía, ¿no? Y entonces ¿qué hace? Pues el padre dice: claro que sí, hijo. Así es el Espíritu Santo, nos guía en nuestra oración. La oración es poderosísima cuando es guiada por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo está diciendo: pídeme de esta manera, ¿sí? Pide al Dios Trino. Otra cosa, nos purifica y nos santifica. Romanos 1, 12 y 13 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. El Espíritu Santo, ¿te acuerdas? En nuestra salvación nos liberó del poder del pecado, pero después comienza un proceso que dura toda nuestra vida. Le llamamos el proceso de santificación, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. El que comenzó la obra en nosotros la va a continuar. El Espíritu Santo está trabajando en nosotros en ese proceso de santificación. Cada año de tu vida cristiana tú tienes que ser más santo. No puedes ir de bajada, vamos de subida, porque tenemos al Espíritu Santo. Déjame ilustrártelo así. ¿Qué harías tú para sacarle el aire a ese vaso? Y algunos a lo mejor inventan: no, pues lo volteo, le hago así, le pongo una bomba de succión, me concentro y le digo, y yo te digo: pues muy fácil, ¿no? Le vamos a sacar el aire al vaso. ¿Sí ves cómo está saliendo el aire? Hasta se siente aquí la brisita. Y le vamos a sacar el aire bien, 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 ¿no? Entonces, ¿cómo le sacamos el aire? Llenándolo. Escucha esto. El mundo te dice: vacíate. La Biblia nos dice: llénate del Espíritu Santo. Y cuando te llenes, no te quedes así, como no le dejes espacio. Llénate hasta que desborde así. Ay, qué rico, ¿no? Así que desborde. Ya no hay nada de aire ahí, porque, el Espíritu Santo está en ese proceso de santificar, de ayudarnos a santificarnos. Y a veces tú y yo tenemos ese aire ahí atorado. ¿Te acuerdas el bebito que toma y tiene el aire atorado, no? Y le tienes que hacer así para que salga ese aire. Como que el Espíritu, tú y yo tenemos ese aire, esos hábitos, ese patrón de pecado, y estamos ahí luchando. ¿Y cómo le hacemos? Llénate. Llénate del Espíritu Santo y deja que todo eso que no es de Dios salga de tu vida. Wow. ¿Vamos bien? Sí, más que sí voy a acabar los 15. Octavo, nos transforma a imagen de Cristo. Tiene un propósito el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no nomás Jesucristo lo mandó, pues ahí a ver qué pasa, ¿no? Y nomás para que se diviertan. Y no, hay una agenda de Cristo, del Padre y del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 nos habla del fruto del Espíritu Santo que describe el carácter de Cristo. Y dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu produce en nuestra vida, ¿quién lo produce? El Espíritu Santo. Entonces, amor, tú dices: ya entiendo por qué no tengo esto. Porque tú y yo no lo podemos producir. Tú y yo tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y colaborar con Él, porque entonces el fruto es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, control propio. No existen leyes contra estas cosas. ¿Quién puede resistir a alguien que tiene este es el carácter de Cristo? Tú y yo, de ahí viene la palabra cristiano, ¿no? Cristos chiquitos. Tú y yo nos tenemos que parecer más a Cristo. Y a lo mejor tú dices: ¿y cómo voy a parecer más a Cristo? ¿Me voy a venir con una túnica y me voy a dejar la barba? No. Deja que crezcan los frutos del Espíritu. Jesucristo dijo: por los frutos los conocerán. ¿Cómo conocemos a alguien que se parece a Cristo? Porque tiene el fruto de amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Al amor tú dices: no, pues el de humildad voy bien, pero el de paciencia, pues es un solo fruto, ¿sí? Y si alguno notas que está mal, busca
al Espíritu Santo, llénate del Espíritu Santo y deja que Él trabaje en ti. Noveno, nos fortalece para perseverar. La perseverancia es una de los grandes secretos del cristianismo. Logramos mucho al perseverar. Cuando estamos orando, dice el apóstol, ora sin cesar, estar firmes en la fe. Y para estar firmes necesitamos al Espíritu Santo. Efesios 3:16, pido en oración que sus gloriosos e inagotables recursos, fíjate, los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su Espíritu. Cuando sientes que ya quieres tirar la toalla, cuando sientes que está muy duro el golpeteo, la aflicción, la situación, cuando sientes que no llega la respuesta, necesitamos la llenura del Espíritu Santo que nos va a fortalecer en el ser interior. El Espíritu Santo se vuelve como esa viga de acero dentro de nosotros que no nos deja doblegarnos ante la situación, en individual, como familia y como iglesia. Como iglesia. Décimo, nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Y esto está padrísimo. ¿Lees tú la Biblia? ¿Sí? Yo espero que sí la estés leyendo. Este es el hábito básico del cristiano. Si un cristiano no lee su Biblia, en verdad algo no ha entendido. Sé que es de lo más difícil crear un hábito de lectura bíblica. A algunos les cuesta un hábito de lectura de lo que sea, ¿no? Ni los anuncios leen. Pero tienes que caminar a leer la Biblia, la palabra de Dios, un capítulo diario, que te estés alimentando. ¿Te acuerdas de alimentar? ¿Sí? Al espíritu tu espíritu es con la palabra de Dios. Pero después que la estás leyendo, ¿te ha pasado que tú dices, híjole, como que no le entiendo? ¿No? ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo. Escucha, está buenísimo. El Espíritu Santo inspiró a hombres a escribir la palabra de Dios. Entonces, en cierta forma, el Espíritu Santo es el autor. Hoy te estaba platicando con algunos que están tomando el curso de llenos. Yo escribí ese manual y algunos se acercó y me hizo una pregunta. ¿Qué estaba haciendo? Le estaba preguntando al autor del libro por qué tenía alguna situación que había ahí, ¿no? Entonces, cuando tú y yo leemos la Biblia, tenemos al Espíritu Santo junto a nosotros y Él nos va a ayudar a entender, a interpretar correctamente. Jesucristo dijo esto en Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Él nos va a enseñar. No leas la Biblia sin el Espíritu Santo. Es con el Espíritu Santo que tú y yo interpretamos la palabra de Dios. Onceavo, nos da poder para vencer al mundo, la carne y el diablo. Esos tres enemigos que tú y yo tenemos, ¿sí? Y esos enemigos, o sea, esos te los ganaste en el momento que creíste en Cristo, ¿no? Porque al menos dices, no, yo soy un hombre de paz, yo no quiero pleito. Pues ya traemos pleito, ¿sí? Ya traemos pleito con el mundo y con el diablo. Pero entiende esto, tú y yo estamos del lado ganador. Cuando crees en Cristo, estás tomando partido, ya no eres neutral. Y claro que ya no estás en la cancha del enemigo, ahora estás en la cancha del vencedor, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y entonces hay un conflicto. ¿Te acuerdas? Hablamos de ese conflicto aún interno, ¿sí? El perro gris y el perro blanco, y hay un conflicto. Bueno, el Espíritu Santo nos ayuda a ganar, a vencer. 1 Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién está en ti? El Espíritu Santo. Mayor es el Espíritu Santo que nos ha llenado y nos seguirá llenando llenuras subsecuentes que el que está en el mundo. Entonces tú y yo sí le podemos ir a buscar pleito. Iba a decir bronca, pero no voy a decir esa palabra. Tú y yo sí le podemos decir buscar pleito, ¿sí?, al enemigo, porque tenemos a uno mayor
¿Sí? ¿Te pasaba? Yo en la primaria, pues no sé por qué le hacíamos, pero en la primaria se buscaban pleito y salían al final de la primaria a darse sus trancazos, ¿no? Y salías, se ibas con alguien mayor que el enemigo, ¿no? Yo iba con mi hermano y los amigos y la pandilla, y entonces sí salías así muy bravucón. Bueno, tú y yo tenemos el Espíritu Santo. Mayor es el que está en nosotros. Pero no lo ignores, no lo calles, no lo entristezcas, déjalo crecer. 12, nos transforma y santifica y produce unidad. Y esto es algo hermosísimo. La unidad que vivimos en la iglesia es la unidad del Espíritu. Filipenses 2, 1 y 2. Por tanto, si algún estímulo si en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. La iglesia puede estar unida porque tenemos al espíritu de unidad. El Espíritu Santo nos da unidad. Las familias pueden estar unidas, los matrimonios pueden caminar en unidad, porque el Espíritu Santo nos ayuda en esa unidad. 13, inicia y nos guía en la misión. ¿Sabías que tú tienes un propósito de parte de Dios? Entonces yo no sabía. Sí, tú tienes un propósito, ¿sí? No eres un error ni una casualidad, ni vas rebotando por el universo sin sentido. Dios te creó, Dios te conoció desde el vientre de tu madre y te pensó, y tú tienes un propósito. Y entonces la siguiente pregunta: ¿y quién me dice qué propósito es? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a hablar. Mira cómo habló a la primera iglesia en cuanto a Pablo. Dijo: mientras participaban en el culto al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo. Saulo luego se convirtió en Pablo, para el trabajo al que los he llamado. Y entonces nos guía. Tenemos, o sea, la Biblia dice: el que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Si tú y yo somos hijos, ¿te acuerdas? Espíritu de adopción. Hemos sido adoptados, somos hijos de Dios, también debemos de ser guiados por el Espíritu. 14, nos empodera para la misión. No nomás nos dice: esta es tu misión. Nos da todas las armas necesarias, todas las herramientas. A cada uno les da la manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Y están todos los dones espirituales que habla el capítulo 12 de Corintios. Y ya después lo puedes estudiar. Y 15, creo que es la última, ¿no? ¿Me ayudas ahí en la pantalla? Nos permite escuchar la voz de Dios. Esto es hermosísimo. ¿Sabías que puedes escuchar la voz de Dios? A lo mejor dicen: no, yo pensé que nada más algunos profetas. Y el hijo no escucha la voz de su padre, ¿verdad que sí? En lo natural, ¿sí? En lo espiritual de igual manera. Tú y yo somos hijos y tenemos el derecho de escuchar la voz del Padre. Fíjate, el apóstol Juan narra aquí en Apocalipsis, que escribió esta gran revelación, dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. O sea, estaba siendo lleno del Espíritu en el del Señor. Y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Wow. O sea, estaba Juan aquí escuchando a Dios. Tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. Y el Espíritu Santo nos guía en esto, nos hace sensible en esto. ¿Sabías que tenemos un curso aquí en la iglesia para aprender a escuchar la voz de Dios? O sea, porque es algo que necesitamos crecer y necesitamos aprender. Y queremos que toda la iglesia aprenda. Creo que aquí tienes la publicidad del curso, ¿no? Si la quieres poner ahí, ¿sale? Seminario escuchando la voz de Dios. Sábado 22 de julio de 9 a 2 p.m. ¿Sale? ¿Sabes cuál es el único requisito? Que leas tu Biblia. Porque vamos a aprender que esa es la principal manera de escuchar la voz de Dios. Y si tú no tienes un hábito de lectura bíblica, todo lo que vamos a enseñar no va a tener sentido. No lo vamos a poner en práctica, ¿sale? Pero bueno, ahí para que lo vayan agendando. Pero tienes que tener el hábito de lectura bíblica. Entonces nos permite escuchar la voz de Dios. Qué increíble, ¿no? Ahora déjame ir cerrando esto. Y quiero que pásale adelante la presentación. Vamos a ir hasta Efesios 13. Efesios 1:13, perdón. ¿Cómo no llenarnos de gratitud profunda por Espíritu Santo y todas sus bendiciones? ¿No te maravilla? ¿Cómo un creyente podría ignorar al Espíritu Santo cuando lo tenemos?
Es la voluntad de Jesucristo. Y hay increíbles beneficios. ¿Será porque ignoramos a Espíritu Santo que vivimos vidas cristianas limitadas, derrotadas, sin plenitud? ¿Será que si nos llenamos con el Espíritu Santo va a ser derramado guianza, consejo, paz, alegría, esperanza y poder para enfrentar cada día? Y yo quiero cerrar con este pasaje, Efesios 1:13. Y quiero, si me lo pones ahí en la pantalla, quiero cerrar con este pasaje. Y hoy es primer domingo del mes y vamos a celebrar la cena del Señor. Y le voy a pedir a los edecanes que te van repartiendo los elementos. Y quiero que te quedes ahí sentado. Este domingo vamos a celebrar la cena del Señor sentados. Y está bien, ¿sí? O sea, esa última cena de Jesucristo con sus discípulos, estaban todos sentados. No los puso de pie, sino que estaban todos sentados. Y está bien, porque quiero que reflexionemos en esto. Mientras te reparten los elementos, y a lo mejor si tú te preguntas, ¿y puedo participar de la cena del Señor? Si tú eres hijo, hay un lugar para ti en la mesa. Si has creído en Jesucristo, participa. Quizá hay niños pequeños que todavía no entiendan. Yo le digo a los papás que vean, pero que todavía no participen. Explícales qué está pasando, pero que ellos participen cuando tengan pleno entendimiento. Eso es lo que nos pide el apóstol Pablo, ahí en el capítulo 11 de Corintios. Y fíjate, déjame leer Efesios 1:13. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Entonces fíjate, esto es lo primero. Oímos la palabra de verdad, el evangelio de Cristo, que Cristo fue enviado por el Padre, que Cristo llegó al mundo, vivió una vida sin pecado. En la cruz dio su vida por nosotros, derramó su sangre santa y perfecta para nuestro rescate, para el perdón de nuestros pecados, y al tercer día resucitó y hoy está sentado a la derecha del Padre y envió su Espíritu Santo a nosotros para acompañarnos. O sea, esta es la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Cuando lo escuchamos, pero dice, ya habiendo creído en él, no basta solamente conocerlo, tienes que haber creído en el evangelio. Dice, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y mira qué hermoso, porque cuando tú y yo creímos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Al creer, el nacimiento de nuevo, ya recibimos esa llenura del Espíritu Santo. Hay llenuras subsecuentes, hay crecer en los dones del Espíritu y en el fruto del Espíritu. Pero en el momento que creímos, fuimos sellados. ¿Qué es lo que tú sellas? ¿O para qué sellas algo? Sellas algo para garantizar que es de tu propiedad, ¿no? Mandas una carta y la sellas y dices, este es de mi propiedad, ¿no? Tú y yo, y esto es lo increíble, hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Y cuando alguien se acerca y ve el sello del Espíritu Santo, sabe que es de Cristo, que es de Cristo. Le pertenecemos a Cristo. Ahora, fíjate qué increíble, porque tú y yo hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Le pertenecemos a Dios, ¿sí? Somos de Dios. Es un sello que dice, si se pierde, devuélvanmelo, porque pertenece a mí. Es un sello que cuando lleguemos al cielo dice, este es de aquí, llegó a casa. Es un sello que dice, cuando lleguemos a ese juicio de las naciones, ¿sí? Dirán, este trae el sello, este va por otro lado. Es el sello. Pero este sello que tú y yo tenemos, que es el Espíritu Santo en nosotros, le pertenecemos a Dios porque Él nos compró por precio. Él nos adquirió y hubo un gran precio que pagó por nosotros. Y eso es lo que celebramos al celebrar la cena del Señor. Te repartieron un poco de pan que simboliza el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo.
y un poco de jugo de uva, que simboliza la sangre de nuestro Señor Jesucristo que fue derramada por nosotros. Hemos sido sellados por el Espíritu Santo cuando creímos en Jesucristo, porque todo lo que Jesucristo hizo y pagó, lo hizo por nosotros. Y cuando celebramos la cena del Señor, estamos recordando el precio que el Padre pagó al dar a su Hijo, que el Hijo pagó al dar su vida, al derramar su sangre, y el sello que tú y yo tenemos con el Espíritu Santo. Somos de Cristo. Y luego dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. El Espíritu Santo son las arras. ¿Qué son las arras? ¿Te suena? Me suena a boda, ¿no? Cuando se casan los novios y el novio saca esas moneditas de oro, de plata y demás, son unas primicias que le da la novia. Le dice: yo voy a proveer para el hogar y te doy estas primicias. El Espíritu Santo que Dios nos ha dado son esas arras de nuestra herencia. Es como una probadita de lo que viene en el cielo. Tú y yo somos hijos, herederos, y tenemos un lugar en el cielo. Y el Espíritu Santo que nos convence del amor de Dios, nos da el amor de Dios, nos da esa identidad como hijos de Dios. Ahora entiende, algunos de repente se encelan de que hablemos del Espíritu Santo. O sea, celan a Cristo, hablemos más de Cristo. No te preocupes, el Espíritu Santo siempre nos regresa a Cristo, porque Él revela a Cristo en nuestros corazones.